proceso que desarrolla el sentido del olfato. El olfato permite detectar, procesar moléculas odoríferas presentes en el ambiente para generar percepciones consistentes de olores. Este proceso se desarrolla en 4 principales etapas. La primera es la captación de estímulos químicos. La segunda es la transducción de señales. La tercera, procesamiento neuronal. La cuarta, generación del significado cognitivo y emocional. Estructuras que intervienen en el proceso olfativo. Narinas y cavidad nasal. Captan las moléculas odoríferas presentes en el aire. Epitelio olfativo. Contiene las neuronas receptoras olfativas que detengan los estímulos químicos. Las glándulas Bowman presentan moco que disuelve las moléculas que facilita su detención. El nervio olfativo, un par craneal, transporta señales desde el epitelio olfatorio hasta el vólvulo olfatorio. El vólvulo olfatorio, primera estación de procesamiento neuronal, organiza y transmite la información. El tacto olfativo lleva la información hacia el área superior del cerebro. La corteza olfativa primaria realiza el análisis inicial y la discriminación de olores. Amígdala e hipocampo asocia olores y emociones y memoria. Corteza orbitofrontal genera una percepción consistente de olor y su significado. Vía en que sigue la energía desde el estímulo hasta el cerebro. El olfato es un sentido químico, por lo que genera química. Moléculas volátiles siguen este camino. La captación. Las moléculas odoríferas suspendidas en el aire ingresan por la nariz y llegan al epitelio olfativo. Transducción. Las moléculas odoríferas se disuelven en el moco secretado por la membrana de las células receptoras olfativas. Generan el potencial de acción, se activan proteínas acopladas a G en los receptores olfativos. Conducción de señales neuronales. Los axones son células receptoras formadas en el nervio olfativo que llegan la señal del vólvulo olfatorio. En el vólvulo la información se genera en glómerulos donde se agrupan de señales similares. Desde el vólvulo las neuronas mitrales y Tourette transmiten la señal por el tacto olfativo hacia el cerebro. Procesamiento cortical. La información llega a la corteza olfativa primaria para análisis inicial. Se envían señales a la amígdala y al hipocampo para asociar emociones y de memoria. La corteza orbitofrontal integra la recepción consistente del olor con valoraciones hedónicas y reacciones multisensoriales. Elementos que permiten captar la información y generar significado. Moléculas odoríferas, estímulos químicos detectados por el sistema olfatorio, receptores olfativos, proteínas específicas que reconocen distintas moléculas, neuronas receptoras, transfieren las señales químicas del sistema nervioso. Vólvulo olfatorio, integra y organiza la información hacia los olores. La corteza cerebral. La corteza olfativa analiza y discrimina los olores.
La corteza orbitofrontal los asocia con emociones y recuerdos, percepciones consistentes. El sistema límbico proporciona la base emocional y motivacional para los olores. Procesos que se desarrollan. Detección química, fisiológico. Las células receptoras olfativas detectan las moléculas odoríferas y las convierten en señales eléctricas. Procesamiento neuronal. El bulbo olfatorio organiza y refina las señales antes de enviarlas a las áreas superiores. Se activan redes neuronales que integran la información con emociones y recuerdos. La corteza orbitofrontal prefrontal se interpreta el olor como familia peligrosa, placentero. Se asocian olores con experiencias pasadas o información aprendida. Generación de significado. El sistema límbico, amígdala o hipotálamo hipocampo, vincula el olor con emociones y recuerdos específicos. Se genera una valoración y sujeta el olor y se asocia con contextos culturales y sociales. Hola, soy Nelcy Medrano Tirado, estudiante de la Universidad Iberoamericana, estudiante de primer cuatrimestre de Psicología. En esta ocasión les he venido a hablar del sentido del gusto. Es el viaje de la energía gustativa de la lengua al cerebro. Aquí les voy a hablar de varias fases. Son 6 fases. ¿Cómo percibimos el gusto? En la fase 1 encontramos el estímulo químico. En la fase 2, la activación de los receptores gustativos. En la fase 3, la transmisión nerviosa. En la fase 4, la llegada al tronco encefálico. En la fase 5, el paso por el tálamo. En la fase 6, la corteza gustativa. Encontramos las respuestas a la estimulación gustativa. Resumen del proceso. La recapitulación al viaje de la señal gustativa, la estimulación química, la transmisión nerviosa, el procesamiento en el tronco encefálico, redirección a la corteza gustativa y la interpretación y respuesta al cerebro. Los factores que afectan al gusto: la edad, las enfermedades, los medicamentos y las condiciones genéticas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paola Velasco y en esta ocasión continuamos con la información de analizar e identificar el proceso que se desarrolla por cada uno de los sentidos, específicamente en este caso el gusto. Miramos que el gusto es el sentido corporal con el que se perciben sustancias químicas disueltas, es la capacidad para detectar productos químicos a través de los receptores gustativos. Podemos analizar que el proceso que se desarrolla en el sentido del gusto es un proceso complejo que involucra varias etapas, desde la ingestión de los alimentos hasta la ingestión del sabor. La ingestión y la disolución tiene que ver con ingerir los alimentos y las moléculas químicas que se liberan y se disuelven en la saliva. Esta disolución es crucial, ya que permite que las moléculas sean captadas por las células sensoriales o por medio de las papilas gustativas. Podemos analizar la estimulación de las papilas gustativas, y es que la lengua es un órgano del cuerpo muy importante donde se encuentra la mayor cantidad de conectores. Es ahí donde están aquellos conectores gustativos que son los que captan la mayor información gustativa. Contiene botones gustativos que son responsables de detectar los sabores. Cada botón gustativo tiene células receptoras que responden a diferentes tipos de sabores, como dulce, salado, ácido, amargo y umami. También vamos a analizar acerca de la traducción de las señales gustativas, es decir, las señales gustativas en las células sensoriales son transmitidas
en las terminales de las fibras nerviosas que envían impulso hacia los centros gustativos en el tallo cerebral. Estos impulsos a lo largo de los nervios craneales son elevados hacia el tálamo y la corteza cerebral para la percepción del gusto, para poder enviar esta información y esta estimulación. Además, existen las conexiones con otras áreas del cerebro, como la amígdala y el hipotálamo, que están relacionadas con las emociones y las respuestas fisiológicas del gusto. Estas percepciones gustativas llegan a las áreas específicas del cerebro, es decir, donde se procesan y se interpretan. Este procesamiento permite que el cerebro identifique y diferencie los sabores. Desde allí se envía una respuesta sensorial. Miramos la interacción con los otros sentidos, y es que el sentido del gusto no actúa de una manera aislada. Está íntimamente relacionado con el sentido del olfato. Los aromas de los alimentos también contribuyen a la percepción del sabor, enriqueciendo la experiencia gustativa. Además, otros sentidos como el tacto y la temperatura también juegan un papel en cómo percibimos aquellos sabores. Podemos analizar dos imágenes de la interacción del gusto y el olfato, una imagen de agrado y una imagen de desagrado, que nos habla mucho acerca de lo que estos dos sentidos, cómo se relacionan entre sí el gusto y el olfato. Hola, mi nombre es Wilson Fernando Hoyo Rivera, alumno de la Corporación Universitaria Iberoamericana del pregrado de Psicología del primer semestre. En esta parte del video vamos a hablar sobre lo que es el sentido del tacto. Para empezar a hablar sobre este sentido, primero vamos a definir qué es. Bueno, nos habla de que el sentido del tacto es uno de los 5 sentidos fundamentales para los seres humanos y para muchos animales. Esto nos permite percibir la realidad que nos rodea, nos permite sentir la temperatura, el dolor y la vibración. Bueno, ya dijimos de que esto nos permite sentir por medio de estímulos. Estos estímulos nerviosos son recibidos por terminales nerviosas que se encuentran en nuestra piel. En nuestra piel, en las diferentes capas, ya que contamos con 3 capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, vamos a encontrar terminales nerviosas, cada una especializada para cumplir una función. Entonces vamos a encontrar varios corpúsculos, como el de Ruffini, el de Pacini, el de Krause, el de Meissner, el de Merkel, plexos de la raíz del pelo y terminales nerviosas libres. Bueno, cada una de estas cumple una tarea específica, la cual pues ya nuestro organismo le ha asignado y va a responder hacia esos estímulos. Por lo menos el de Ruffini nos habla de que detecta cambios en la temperatura y el estiramiento de la piel. El corpúsculo de Pacini nos dice que es el encargado de recibir las sensaciones pues, de presión y vibraciones. El de Krause, que nos dice que se estimula con presión ligera, cambios en la temperatura, nos habla de que es muy necesario, muy importante para la percepción del frío. Vamos a encontrar el de Meissner. El de Meissner nos dice que responde ante vibraciones suaves. El disco de Merkel, que nos habla de que responde ante estímulos táctiles finos. El plexo de la raíz del pelo, bueno, este encuentra en la base de nuestro cabello corporal o vello corporal. Este encarga de detectar movimiento en los pelos, el cual permite detectar cambios en el entorno y roce de algunas cosas. Y las terminales nerviosas libres se encargan de enviar la información al sistema nervioso central sobre el dolor y variables en la temperatura. ¿Cómo viaja esta información? Desde nuestros receptores sensoriales. Bueno, esta información, una vez hayan entrado en contacto con nuestros receptores nerviosos, son enviados a la médula espinal. De la médula espinal pues ya viaja
por diferentes partes de la misma. Vamos a encontrar que, bueno, primero es recibida por las terminales receptoras nerviosas, los nervios periféricos, luego pasa a los ganglios, de los ganglios se va a la raíz dorsal, a la columna, luego al núcleo y así sucesivamente hasta llegar al encéfalo. Una vez en el encéfalo va a ir a la corteza motora, en donde va a encontrar la corteza somatosensorial. Esta es la encargada de procesar la información, de integrarla con otras señales para generar la percepción completa del estímulo. Y finalmente, pues ya luego de procesada, es enviada a otras partes del cerebro para generar una respuesta adecuada al estímulo táctil. ¿Qué nos permite sentir? Bueno, para hablar de qué nos permite sentir, primero que todo, pues vamos a hablar sobre los receptores, nuestros receptores nerviosos, y ya pues los procesos de nuestro entorno, lo que es la presión, la temperatura, la textura, la vibración, forma y movimiento. Muchas gracias.